A todas luces yo creo que la migración hoy en día a nivel mundial y a nivel nacional ha tenido una relevancia muy destacada. Y tanto en Michoacán es el tema tan actual que se ha formado una Secretaría del Migrante, ¿sí? Y pocos estados se pueden preciar de contar con una Secretaría del Migrante. Así es. ¿Sí? Guanajuato lo tiene, Michoacán lo tiene, y no sé qué tantos estados en el país tengan la Secretaría del Migrante, pero es digno de resaltar y destacar. Me gustaría, Jesús, que como pregunta introductoria a esta entrevista nos pudieras contar cuál es la importancia, justificación y relevancia de la Secretaría del Migrante en Michoacán. Muy bien, Eduardo. Pues mira, la relevancia de la Secretaría radica inicialmente en que es un esfuerzo que hicieron realmente los propios migrantes, empujando, digamos, que una iniciativa que llevaron en su momento a cristalizar, generando primero un instituto, posteriormente se generaron, digamos, otra instancia que tenía que ver con el tema migratorio, y al final concluyeron, digamos, que generando ya la posibilidad de establecer la Secretaría como tal, que como bien dices es de las pocas que existen en el país. Hay muchas buenas iniciativas, por ejemplo en Zacatecas, y la que mencionabas de Guanajuato, en donde se ha trabajado sobre el tema de la migración de manera institucional y más formal. En Michoacán, digamos que como punta de lanza, los migrantes empujan esta iniciativa y logran que se constituya la Secretaría del Migrante con la finalidad de atender las necesidades que se tienen, no solamente de las familias, que en este caso son las que se quedan aquí, de los migrantes, sino también en el ámbito, pues digamos ya migrante en Estados Unidos, ahora últimamente Canadá, que también empieza a tomar cierta relevancia en la cuestión de ¿cómo se llama?, de migrantes que están yendo hacia allá en contratos principalmente. Y por esa razón es de que la Secretaría, pues digamos que adquiere su relevancia en atender los temas que propiamente en su momento los migrantes fueron diseñando para poder establecer, digamos, que criterios con los cuales la Secretaría pudiera atender las necesidades tanto de ellos como de sus familias. ¿Y cuál sería, Jesús, la radiografía general de la migración michoacana en este momento hacia Estados Unidos? La radiografía es que seguimos exportando mucha mano de obra, ¿no? Tenemos un universo muy grande, digamos, que de personas que quieren todavía salir a Estados Unidos, pues precisamente porque no encuentran a lo mejor aquí la forma de cómo vivir. Y ese es el, digamos, que el mayor, digamos, que motivo por el cual se están, siguen yendo. Otros por tradición, porque finalmente son familias que ya de manera cotidiana lo hacen. Los chavos están esperando normalmente tener la mayoría de edad para poder prácticamente irse, ya sea de manera legal o ilegal, o más bien indocumentada, para poder estar en Estados Unidos, porque tienen ya, digamos, que esa inercia que les llama a ir hacia allá. El volumen es incierto todavía, porque en realidad no hay una estadística que te lo permita. Lo ves en el número, por ejemplo, de repatriados. En el año del 2022 se habla de que el Instituto Nacional de Migración tiene como dato 18.800 personas en retorno. Entonces, esa repatriación que se hace, que es, digamos, que la legal, no refleja tampoco la totalidad de todos los que regresan, pero 18.000 te hablan en un año de un porcentaje que posiblemente sea 3 o 4 veces más el universo de gente que se está yendo de Michoacán. ¿Y tienen proyectos, programas para hacerle frente a los migrantes de retorno? ¿Pueden canalizarlos a través de programas educativos, de inversión?
Sí, tiene. Sí, mira, bueno, en este ejercicio que fue a partir del 2022, tuvimos, pues ahora sí que llegamos a la Secretaría y como tal no había incluso una dirección que se encargara del tema de cómo atender, digamos que a los repatriados. Sí. Y en ese contexto lo que hicimos fue primero hacer unas mesas de análisis, de consulta con propios migrantes, con la academia, con algunos especialistas, en donde veíamos que bueno, había una necesidad que requería de que se instrumentaran acciones concretas para poder atender, digamos que esa repatriación, que es un volumen bastante grande y que bueno, además no llega solamente a Morelia. Morelia es el que más capta. Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán son, digamos que, los centros donde más, más bien los municipios donde más encontramos gente repatriada. Entonces, y no es porque, pienso que no es porque propiamente sean de Morelia, sino que porque llegan al aeropuerto, ahí los dejan y ahí se quedan. Y ese es el registro que tiene el Instituto Nacional de Migración, se quedan en Morelia. La Secretaría del Migrante me supongo que tiene retos y asuntos muy importantes a tratar. ¿Cuáles son los más urgentes a resolver ahorita en este momento? Híjole, los más urgentes es precisamente darle la oportunidad a los migrantes que vienen en retorno de que tengan una forma de reincorporarse a las actividades, pues ahora sí que de emprendimiento, que es nosotros lo que consideramos, de capacitarlos al trabajo, porque en ello radica el hecho de que puedan o no incluso volver a intentar regresar. Muchos compañeros con los que hemos tenido oportunidad de platicar nos dicen, bueno, yo lo que quiero es hacer otra vez un poco de recursos para volver a juntar, para volver a intentar nuevamente cruzar de manera indocumentada, pues porque allá hay formas ¿cómo se llama?, de sobrevivir. Entonces aquí el reto de la Secretaría precisamente es generar condiciones para que haya empleos. Pero en ese sentido nosotros diseñamos un programa, un proyecto que en este momento se llama de inversión comunitaria, en donde estamos invitando a los jóvenes que están estudiando en las universidades, que están estudiando en los tecnológicos, para que ellos desarrollen proyectos que puedan generar trabajos. Estos trabajos pretendemos que no sean trabajos como los que puede generar un Walmart o que puede generar un Oxxo o que puede generar alguna tienda departamental o un pequeño empresario. Lo que estamos pretendiendo es impulsar a los chavos para que generen proyectos de base tecnológica que permitan instalarse en suelo michoacano, para que estos a su vez generen empleos que permitan un buen pago, algo que incentive el hecho de que quieran migrar también ellos, porque piensen que no está bien valorado su ¿cómo se llama?, su trabajo, su vocación, su profesión, lo que desarrollaron. Y hay ideas brillantísimas. El Tecnológico de Morelia nos presentó algunos chicos que están trabajando en temas impresionantes como el hacer software, el hacer cadenas de valor agregado, en donde en esos precisamente, digamos que áreas necesitamos que ellos se desenvuelvan precisamente para devolverle a sus comunidades de donde vienen un impulso con el cual puedan generarse empleos, no solo los de ellos, sino también los de la comunidad, y aprovechar todos los recursos que tenemos. Plantearte, por ejemplo, que hay en este Michoacán del que somos parte, somos productores de muchos productos agropecuarios, entre ellos, por ejemplo, la guayaba. Hay una iniciativa de uno de los muchachos de aprovechar todo el desperdicio que se genera de la guayaba, y que no es desperdicio en realidad, sino que es porque la falta de valor agregado que tiene la guayaba, y que les dan a veces 20 pesos por bote de 20 kilos, eso te representa un peso.
Entonces, si ese producto, en vez de que se tire o no se aproveche, porque lo que hace la gente en el campo pues, es dejar que se caiga, porque el costo de poderlo levantar pues implica un gasto que no te paga el vender los botes de guayaba. Entonces, si en vez de que se tire se puede aprovechar, entonces los chicos están viendo de qué manera podemos aprovecharlo mejor con tecnologías propias, Sí. porque hay muchas tecnologías que pueden ser importadas, pero que finalmente son muy caras. Entonces ellos ya están diseñando preocupados precisamente por sus lugares de origen. Y entonces con eso lo que pretendemos es precisamente impulsar que ellos no primera, que se desincentive el tema de que se quieran ir. Y segunda, que generen empleos. Entonces, al generar los empleos, pues eso nos da oportunidad, pero además es darle la oportunidad a ellos como jóvenes de que no digan que no hay oportunidades de empleo. Y entonces con eso lo que estamos tratando también es de generar que no se vayan, porque sí, el Estado mexicano invierte en su preparación para que finalmente se nos vayan, y eso no es posible. Y en relación, por ejemplo, sabemos de que la fuga de cerebros es un asunto que tiene muy preocupado a los países, ¿sí? ¿Por qué? Porque la formación de un científico de alto nivel le cuesta al erario público una cantidad muy grande de recursos. ¿No? Sí. Pero ¿qué está haciendo la Secretaría del Migrante? ¿Qué ha considerado para atraer a la fuga de cerebros, para atraer esos talentos que se han ido de aquí de México? Y otra, ¿cuál es el enlace que tienen o el vínculo que tienen con el empresariado migrante en los Estados Unidos? Así es. Mira, en este sentido, y así lo hemos platicado con algunos migrantes en Estados Unidos que han manifestado, digamos, que su idea de querer invertir en México. Y dicen, bueno, es que el tema de invertir en México atraviesa por varias situaciones. Una es la informalidad. La informalidad a nosotros no nos sirve porque nosotros cuando trabajamos acá, nos comentan, tenemos que ser muy estrictos en la cuestión de nuestros planteamientos hacia otras empresas con las que comercializamos. Si nosotros no hacemos que las cosas sean realmente reales, que sean honestas y que además vayan conforme a lo que se requiere aquí en Estados Unidos, no podemos comerciar precisamente con las demás, con los michoacanos que quieran, en este caso, ver como una oportunidad el hecho de poder llevar productos allá. Sí. Y entonces, en ese sentido, la Secretaría diseñó un programa que es de desarrollo comunitario. El desarrollo comunitario tiene que ver con que tú como empresa, como esposo de una migrante, puedas instalar una pequeña empresa en tu comunidad, en donde de manera familiar puedes consolidarte como empresa formal. Entonces te damos la capacitación para que te formalices, te damos el tema de que puedas pagar el notario que te hace falta para constituirte como empresa y para que, ahora sí que para que corras todo el camino de lo que vendría siendo el registro público de la propiedad, el alta en Hacienda, de tal manera que te formalices, no solamente en la cuestión legal, sino que además te vamos a dar capacitación para que puedas ir creciendo de manera permanente y paulatina hasta que consolides tu empresa, de manera legal, de manera de mercadotecnia, en cuestiones de marketing, empaque, embalaje, exportación, o sea, todo eso que estamos armando con la Secretaría, también en conjunto con la Secretaría de Economía, es precisamente para poder ir acompañando los proyectos en donde la gente ya se conjuntó. Vamos a suponer que eras productor de guayaba para seguir en el tema, y entonces entre 5, 6, 7 familiares que son amigos de migrantes pueden establecerse. Entonces, una vez que ya estés establecido, lo que estamos haciendo es invitar a los migrantes a que inviertan. Nosotros damos un capital semilla y estamos invitando a que el migrante en Estados Unidos le invierta también a esta empresa en donde están sus familiares, para que esos familiares vayan reforzando y tengan también un vínculo
que la remesa no sea solamente que llegue al tema de los gastos familiares, a Electra, a, bueno, a algunos otros, Gol. Sí. Entonces, pero a todos esos lugares a donde se dedican prácticamente las remesas, sino que le vayan viendo ya un fondo en donde digan, bueno, voy a invertir recursos en mi propia empresa, porque en el momento en el que yo quiera regresar, porque sí hay gente que quiere regresar, cuando yo regrese ya tenga a lo mejor un piecito de un negocio en el que me pueda yo incorporar. Y entonces eso ya nos permitiría que ya el retorno no sea tan brutal, ¿no? Que no sea un retorno en donde, ¿y ahora qué voy a llegar a hacer? Sí. Jesús, tengo entendido que tú en el área en que estás desarrollándote, pues la creación de proyectos, ¿cuáles serían, a tu parecer, los proyectos más insignia, los proyectos más representativos, más fuertes, que pudieras tú decirnos, estos son los proyectos de la Secretaría del Migrante en la cual vamos a empujar y tenemos la intención de lograr sacarlos avante, porque nos va a dar un plus en relación a otras secretarías del migrante en México? La Secretaría, te digo, diseñó estos 3 programas, pero también tenemos programas con el tema cultural. Tenemos el tema también de, ¿cómo se llama?, de lo que es la educación. Entonces, hay varios temas con los que trabajamos en la dirección, porque no solamente de lo económico se trata este asunto. El tema de la migración pues abarca muchas situaciones, entre ellos, por ejemplo, el reencuentro de las familias, que en este caso nosotros el reencuentro en el área donde nosotros nos desenvolvemos es en el área de que queremos que la reunificación se vea desde otra perspectiva y no solamente del sentimentalismo. En este caso atraviesa por muchos factores. Una persona que se va sufre porque se va. Las personas que se quedan sufren porque se va la persona. Entonces eso genera desintegración familiar. Eso genera toda una serie de temas que socialmente nos atañen a todos. Porque el chico que va a la escuela, el pequeño que va a la escuela, cuando ya no tiene papá, se puede tornar difícil digamos que de orientar. La mamá puede tener también problemas porque tiene que ponerse probablemente a trabajar. Y el entorno de la familia se desactiva porque a lo mejor solicita a la mamá que la prima, que la tía, que la mamá cuiden a los niños y no los cuidan de la manera más adecuada. Entonces el entorno se impacta de manera muy brutal, y aunque el cuate estando en Estados Unidos mande recursos para que probablemente ella no vaya a trabajar, pues ya no es la misma cohesión familiar la que existe. Por lo mismo, entonces nosotros lo que hemos estado trabajando es en el tema de socializar, que hay que entender que tenemos problemas cuando la gente migra, y que tenemos que atacarlos todos como sociedad para poder ser empáticos con ellos. Y en ese sentido, te digo, estamos trabajando temas culturales para visibilizar que se requiere de empatizar con la gente que se queda así. Los chavos que, por ejemplo, regresan, que son repatriados, que regresa toda una familia completa y que ya no hablan español, por ejemplo, son temas fuertes. O sea, los chavos llegan discriminados, son segregados, a pesar de ser mexicanos. A lo mejor no de nacimiento, pero son mexicanos por el hecho de ser hijos de mexicanos. Sí. Entonces, y esa situación, cuando se trata de reincorporarlos a la escuela, tenemos un montón de serie de trabas que existen y que nosotros tenemos que, digamos que trabajar en eso. Entonces, estamos involucrando a la Secretaría de Educación, estamos involucrando al DIF, estamos involucrando a muchas secretarías de Estado, a Bienestar, a Economía, estamos involucrando a la Policía, estamos involucrando hasta gente del Ejército, de la Fiscalía, precisamente para que vayan concientizándose sobre el tema de la migración, que no es un tema menor, es un tema que nos atañe a todos como sociedad, porque finalmente son gente
que si, por ejemplo, alguien llega y ya se desadaptó, pues qué es lo que empieza a generar problemas en la comunidad, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es precisamente de buscar maneras de cómo ir incorporándolos, de qué manera vamos a ir tratando de hacer que la sociedad también entienda que no es una situación fácil la del migrante, la de los hijos de los migrantes, el estar, digamos, que en una sociedad que no comprende Sí. por qué se fueron. La Secretaría del Migrante entonces es una institución para apoyar al migrante. Así ¿verdad? es. Pero ustedes, ¿cómo sociabilizan todos estos programas, todas esta andamiaje de proyectos institucionales, de políticas públicas? ¿Cómo lo sociabilizan con clubes, con líderes migrantes, con comunidades binacionales? ¿Cuál es el enlace que ustedes tienen en concreto con ellos? Y también otra pregunta que va enlazada, ¿cuál es el vínculo que tiene la Secretaría del Migrante con la academia, con los especialistas del tema de migración? ¿Cómo lo vinculan? ¿Cómo están relacionados con todos estos agentes importantes? Sí. Bien, mira, con los clubes migrantes que existen, que bueno, tenemos algún contacto con ellos, se trabajó en el asunto de establecer el Consejo Estatal de Migración. A este Consejo Estatal de Migración se invitó a todos los que tenemos conocimiento, que son clubes migrantes, que fue, digamos, que el directorio con el que contábamos en su momento para poder invitarlos a que se postularan y a través de ellos generar, ¿cómo se llama?, dinámicas de trabajo, básicamente. Como te decía, cuando nosotros nos integramos a la Secretaría en octubre del año pasado, teníamos claro que teníamos que establecer contacto con los migrantes. Había ciertas resistencias para poder dialogar, inclusive diferencias entre ellos mismos, que es algo con lo que hemos tratado, digamos, que de ir pues tratando de llevar, digamos, que las voces de unos y de otros, que todos tienen razón. O sea, en realidad las aristas por donde se puede ver el tema migratorio pues van por muchos caminos, ¿no? De tal manera que, bueno, por eso la Secretaría se dedica en este caso de hacer un vínculo con todas las demás secretarías del Estado, precisamente para conjugar los esfuerzos de todo lo que se requiere. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue tratar de establecer vínculos con gente en el extranjero. Hay algunos temas con los que no estamos de acuerdo, y bueno, pues al final de cuentas se hicieron, digamos, que los nexos. Se generó el Consejo Estatal de Migración, en donde participan gente que está propiamente en Estados Unidos, no hay más que gente de Estados Unidos, bueno, michoacanos que están en Estados Unidos y migrantes que están aquí. O sea, así han propiciado ese vínculo. Así es, está operando, sí. está operando, digamos, seguimos invitando a los clubes. Teníamos un padrón que nos heredaron de alrededor de 400 organizaciones que se suponía que estaban en activo. Entonces nos dimos a la tarea a través de otra dirección que tenemos en la Secretaría, que es la de vinculación con migrantes en el extranjero. Y bueno, de ese universo grande que te estoy platicando, solamente quedaron 30 clubes vigentes. Los demás eran clubes que decían, yo ni siquiera sabía que era un club. Yo no conocía que estaba yo ahí, algunos molestos nos dijeron algunas cosas mal, ¿no? En mal plan. Otros decían, bueno, pues no sabía, pero bueno, me interesa, ¿cómo se llama?, platicar con ustedes, saber qué traen. Otros se acercan de manera voluntaria, no nada menos ayer tuvimos la visita de gente que viene de ¿cómo se llama?, de Alaska. Migrantes que están organizados en Alaska y que nos dicen, nosotros dejamos de participar porque no había condiciones con ustedes para poder trabajar, pero nos interesa y queremos platicar. Entonces ya traen algunas propuestas. Algunos otros migrantes, bueno, han externado sus inquietudes, y entonces se formaron comités. El comité de inversión, el comité de cultura, el comité de educación,
Y bueno, se tienen bastantes planes para este año. Estaremos empezando a sesionar a partir del mes de enero. Se integran los comités con sus representantes y vamos a estar socializando toda esa información a través en este caso el Facebook nos ha servido bastante para poder establecer contacto con los compañeros en Estados Unidos. ¿Y con la academia? Y con la academia tenemos, te decía que a través de jornadas que hicimos, ¿cómo se llama?, que fueron jornadas migrantes, jornadas que fuimos a hacer en varios municipios, conjuntamos en este caso al Colmich y a la Universidad Autónoma de México. Con ellos estuvimos trabajando el tema de la visibilización precisamente de temas migratorios, en donde ellos traen materiales, en donde nos acompañan a cada una de las jornadas y ellos desarrollan actividades con los municipios, con los regidores, con los enlaces migrantes y con la población en general, aparte de los funcionarios que enriquecen en este caso varios municipios. Hacíamos reuniones regionales en donde, por ejemplo, Puruándiro era la sede y alrededor de Puruándiro pues invitábamos a Chucándiro, Copándaro, Guandacareo, y entonces asistían ahí a capacitación, pero también a obtener información sobre los temas y las políticas que estamos desarrollando en la Secretaría. Jesús, ¿cuál es el apoyo que tiene la Secretaría del Migrante, en especial el gobierno estatal y el gobierno federal? ¿De qué manera los están apoyando? ¿Los están apoyando? ¿No los están apoyando? Bueno, mira, el apoyo siempre ha estado, digamos que ahí está vigente en la medida, digamos que de las posibilidades que tiene también la Federación. La Federación, por ejemplo, en el tema de estarnos alimentando a lo mejor de alguna información, ahí está, digamos, presente. Acabamos de estar el día de antier en la recepción de migrantes que venían de Chicago, por el tema de Héroe Paisano, que es un programa de la Federación, en donde nos abastecen de folletería, nos dan instrumentos para poder atender a los compañeros que van regresando, que tienen denuncias. Hay muchas denuncias, lamentablemente, acerca del trato que reciben, de que son extorsionados, que les quitan cosas. Entonces, sobre ese tema pues estamos trabajando. La secretaria Brenda, que es movidísima, ella anda ahora sí que tocando puertas para poder hacer que instrumentemos acciones que sirvan a los michoacanos que vienen de retorno, que vienen básicamente a estar unos días aquí, que son los días en que pueden, digamos, que descansar, vienen y luego se van, ¿no? Entonces, si vienen y vienen a dejar también recursos a los distintos municipios a donde vienen, pues tenemos que tratarlos bien. ¿Y ustedes creen que la Secretaría del Migrante necesitaría de más apoyo, de más recursos para aumentar sus capacidades de maniobra? ¿O creen que sí han recibido lo suficiente como para mantener en las expectativas que ustedes se plantean? Pues mira, nunca es suficiente. La verdad es de que nunca es suficiente. Los temas por abordar son muchos, las tareas son bastantes. Tenemos, como te decía, por ejemplo, los repatriados que llegan así de nada, de que los dejan sin nada, pues requieren de un apoyo al menos para poder tener una tarjeta de teléfono, ¿no? Una tarjeta de teléfono con la que se puedan comunicar, luego si hasta sin teléfono los mandan. Oye, no te puedo dar un apoyo emergente ni inmediato porque no tenemos ese instrumento. Entonces, porque tenemos además que programar, o sea, hay una serie de situaciones. Entonces, nunca hay suficiente. Tan solo, por ejemplo, en el tema de los repatriados que tienen que ver con la gente que falleció en Estados Unidos, pues el tema es muy grande, o sea, el recurso que se requiere es grande. Si quisiéramos apoyar a la gente que, como nos solicitan, apoyar a la gente que está enferma, pero que requiere que lo trasladen acá porque quiere ver a su familia, porque a lo mejor ya no va a tener probabilidades de sobrevivir, pues se ocupan recursos, o sea, para meterle, ¿no? El recurso que destinaron para, por ejemplo, para la cuestión de los proyectos productivos, nunca es suficiente. O sea, nos rebasa con mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy grande de poder establecer negocios.
de poder establecer formas de cómo generar ingreso. Digamos que una limitante que es que también no generamos lo suficiente como para poder tenerlo en todas las secretarías, se ocupan un montón de cosas. En derechos humanos estamos hablando de un montón de visitadurías, visitas a los municipios. Digo, tenemos un vasto, ¿cómo se llama? Territorio, 113 municipios, y atenderlos a todos sí es un tema, es un reto, ¿no? Entonces nuestro presupuesto es pequeño y sí, pues sí requiere de que haya más más presupuesto, no para engrosar las filas burocráticas, porque ese no sería el tema, más bien es cómo instrumentar nuevos ¿cómo se llama? Mecanismos para atender las necesidades que tiene el migrante y las familias aquí. Pues la visión es que podamos pues cumplir con pues ahora sí con la encomienda que nos hizo el gobernador, que es atender al sector migrante, darles el mejor de los, ahora sí que de los servicios. Nosotros estamos tratando de humanizar, digamos que el tema del trato, que es algo que muchas gentes se quejan. Nuestro trato en este sentido tiene que ser amable, cordial, estar pendiente que, por ejemplo, ahora que viene la temporada de decembrina, bueno, todas las oficinas se mueren, se pierden, se van, pero los migrantes es la temporada en que llegan. Entonces nosotros vamos a estar de manera permanente, digamos que ahí atendiendo las necesidades que tengan nuestros compañeros, de apostilles, de actas, de lo que requieran en su momento, ¿no? Y de largo plazo sería en todo caso cumplir con las metas que nos hemos establecido de poder atender a la mayor población posible de migrantes, porque pues te digo, el universo y las actividades son muy grandes. Poder dejar, si en el caso se requiere una infraestructura que pueda realmente servirle al migrante, que no sea una infraestructura burocrática, que haya programas, que haya conceptos con los que se pueda seguir trabajando de manera permanente y no que sean de ocasión, o sea, no que hoy terminó la administración pública de este sexenio y en el siguiente cambiamos nuevamente, porque esto que estamos haciendo tampoco es, no estamos descubriendo el hilo negro, o sea, esto ya se ha hecho de una manera o de otra. Ayer que nos comentaban nuestros compañeros que te digo que vinieron de Alaska, nos decían es que teníamos el programa del 3x1, ¿no? Y por razones que ellos nombran de corrupción, dejamos de participar. Entonces, pero nos gustaría retomarlo. Entonces, sí está bien, o sea, el tema está bien, pero ya la federación no da la parte que le corresponde. Entonces, ahora tenemos que hacer convenios con, en este caso, con el Estado, tal vez los municipios y ellos, para que puedan generarse condiciones para poder seguir trabajando esto, te digo. Y esto no es nuevo, o sea, en realidad las políticas públicas a veces solo cambian de matiz, pero en el fondo tienen, digamos que la misma estructura de tener un beneficio. Entonces yo creo que ahí es nada más donde tenemos que enfocarnos a trabajar, a darle el mejor de los esfuerzos y dejar, te digo, condiciones para que en el largo plazo el esfuerzo que empieces ahorita pues pueda ir permeando en el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar, Jesús? Pues nada, que aquí hay mucho que hacer, sí. Entonces están bienvenidos para apoyarnos en el caso de difundir, inclusive el hecho de que estamos abiertos a participar de manera activa con la gente, escucharla, ver sus propuestas, porque nosotros no somos, ¿cómo te diré? Ni nos pretendemos hacer sabios, ni, ¿cómo se llama? Eruditos en el tema, ni ser las vacas sagradas sobre el tema de migratorio. Aquí todos los días aprendemos de los migrantes, de sus condiciones, de sus vivencias. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos nutriendo de cosas que pueden aportarle a ellos propiamente, ¿no? Porque nosotros somos temporales. Entonces, estaremos un rato aquí, probablemente otro rato ya no. Además, no sé si mañana sea. ¿Sí? Yo no sé mañana. Claro. Entonces, pero ese es el tema, ¿no? Dejar, digamos, que ese pequeño granito de arena que pueda contribuir en que esto esté mejor cada vez. Y en nombre del grupo de Migrante Noticias te damos
No, Las pues, gracias y agradecemos no, no, no hay la que amabilidad de tu parte. Al contrario, gracias a ustedes que vinieron y esta es su casa también. Gracias, Aquí, Jesús. aquí estamos para servir.